Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, arrancamos entonces ya con los contenidos programáticos de la unidad número 1, que vamos a ver en términos muy amplios, porque no tenemos la posibilidad de profundizarlo demasiado, la teoría política y la ciencia política, y de algún modo cuáles son las diferencias entre distintas formas de construir conocimientos sobre la política. La reflexión sobre la política, el pensamiento político, como lo vamos a ver en la clase de hoy, tiene una gigantesca tradición histórica, tiene una multiplicidad de manifestaciones, hay muchas formas de construir conocimiento sobre la política. Esto que llamamos ciencia política, que es algo muy específico, que se dio a partir de la modernidad, que se empezó a construir una disciplina con ciertas características específicas que se dio a llamar ciencia política, que hoy tiene sus instituciones a nivel internacional, sus múltiples universidades en casi todos los países del mundo, congresos nacionales, congresos internacionales, congresos mundiales, congresos regionales, etcétera, etcétera. Es una criaturita realmente muy pequeña de la historia del pensamiento político y la reflexión política, pero es específicamente aquella que da identidad a la disciplina que estamos estudiando, a la carrera que ustedes están estudiando, que es la carrera de ciencia política en singular. Vamos a ver entonces en los tópicos de la clase 4 temas que abarcan la totalidad de las lecturas obligatorias de la unidad número 1, salvo un texto bastante breve que tienen allí de la historia de la ciencia política en Argentina, de Bullkurf y el Miguel de Alessandro, que simplemente viene a completar muy brevemente los contenidos de hoy, pero simplemente no entraba tanto contenido en una clase de 2 horas. Como es muy sencillo ese texto, simplemente hace una reconstrucción histórica de algunos acontecimientos que fueron marcando el desarrollo de nuestra disciplina en la Argentina, lo podemos dejar de lado y, por supuesto, deben leerlo, abórdenlo y cualquier pregunta sobre ese texto las trabajamos en consulta. Hay lo que es el estudio sobre la historia de nuestra disciplina y el desarrollo de nuestra disciplina en distintas partes del mundo ha ganado muchísima importancia en las últimas 2 décadas. Esa autorreflexividad de la disciplina no era tan común antes, ahora lo es bastante más. Incluso la ALACIP, que es la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, tiene un grupo específico de estudios sobre historia de la ciencia política en América Latina que tiene producciones interesantísimas porque, como vamos a tratar de ver a lo largo de esta clase, la construcción del conocimiento sobre la política está fuertemente vinculado, fuertemente incluso condicionado a el contexto político que viven las comunidades de las que son miembros esas personas que construyen conocimiento sobre la política. Por consiguiente, cuando la historia política es muy convulsa, eso se refleja en las ciencias políticas. Los casos paradigmáticos de esto es, por ejemplo, en nuestro país, cómo las dictaduras militares intervenían primero que nada en las carreras de ciencias sociales y dentro de la ciencia política, la eliminaban, la daban vuelta, ¿no? En nuestra universidad particularmente hay toda una tradición de dar la vuelta, de ponerle la administración pública y con ese nombre tratarla de irla salvando de el espectro subversivo que tenían las ciencias sociales para los gobiernos militares. Entonces vamos a ver 4 tópicos específicos. Uno, tomando la perspectiva de Arto de Vera, vamos a llamar el proceso de paso de la artesanía intelectual a la ciencia política, que es una forma de periodizar, una de muchas formas de periodizar las distintas etapas en el pensamiento sobre la política en Occidente. Luego vamos a ver el objeto de estudio de la ciencia política. ¿Qué es exactamente lo que estudia la ciencia política? Una pregunta que, por supuesto, va a ser bastante difícil de responder. Vamos a hacer algún comentario sobre cuál es el estado general de la ciencia política hoy en términos epistemológicos, teóricos y metodológicos. Y vamos a hacer un breve comentario trayendo a colación un texto muy cortito que tienen ustedes allí en la literatura, que es la conclusión de un libro muy importante de 2 autores norteamericanos, Marsh y Stoker, que es una especie de manual de ciencia política que concluyen con esta idea del oficio del politólogo, por supuesto trayendo a colación la vieja expresión weberiana del oficio del científico y el oficio del político, un texto muy importante de Max Weber, muy interesante, y cómo, bueno, eso se transformó casi en un lugar común, esa expresión, el oficio para poder pensar las prácticas de las ciencias sociales.
Empezamos entonces con el desarrollo histórico del pensamiento político. Esto, como les decía, está anclado en el texto de Arto de Vera. Ustedes tienen allí, sobre todo el capítulo número 1 de Arto de Vera, la introducción a su libro sobre la historia del pensamiento político. Profe, Sí. perdón que lo interrumpa. Le hago una pregunta, ¿se está grabando la clase? Porque me parece que no. Sí. Se está grabando, pero no se está grabando, estamos usando un Google gratuito, entonces no les avise a ustedes que se está grabando, lo que estamos grabando es con otra computadora que graba pantalla. Bueno, perdón. Son nuestras estrategias de eludir trabajar con softwares oficiales y costos que no podemos afrontar. Pero si Lucho se está grabando, ¿no es cierto? Entiendo que sí. Bien, está perfecto, gracias. Entonces, les decía, ¿cómo pensar o cómo identificar etapas en toda la producción del pensamiento político y la reflexión sobre la política, como la llama Arto de Vera? Es realmente algo muy complejo. Ustedes han tenido dos materias, que son las doctrinas e ideas políticas, que precisamente buscan, a través de periodizaciones, tratar de circunscribir, ¿no?, momentos que permiten agrupar desarrollos de esta reflexión sobre la política a lo largo de 2500 años de desarrollo del pensamiento político occidental. Esto es importante aclararlo. Vamos a estar siempre haciendo referencia a algo bastante específico de la historia de la reflexión sobre la política, porque vamos a estar hablando siempre de Occidente y vamos a estar hablando siempre de Occidente en los últimos 2500 años. Y en general vamos a estar haciendo referencia, y esto entiendo que lo han problematizado en doctrinas e ideas políticas también, vamos a estar haciendo referencia a cierto canon, ¿no?, sobre cuáles son las principales formas de pensar políticamente, porque sería imposible abarcarlo todo. Esto nos sirve a nosotros pura y exclusivamente para tratar de identificar en la historia del pensamiento sobre la política, de la reflexión política, cuál es la especificidad de la ciencia política como forma de construir conocimiento sobre la política. Si nos vamos, perdón que estoy haciendo entrar a algunos compañeros. Arto de Vera nos dice básicamente que hay dos grandes etapas en la reflexión sobre la política, que a su vez tienen etapas internas. Esas dos grandes etapas se llama a la primera la reflexión artesanal sobre la política y a la segunda la reflexión científica sobre la política. Esta idea de científico versus artesanal la toma de Durkheim, Durkheim, que es uno de los padres de la sociología, uno de los padres de las ciencias sociales modernas, que enfatizaba mucho cómo había cambiado el proceso de reflexión sobre el fenómeno social desde lo que eran los abordajes, que incluso podríamos llamar también humanísticos, que se hacían desde la filosofía, desde la teología sobre todo, o de otras formas del conocimiento en la edad antigua, y cómo eso empezaba a cambiar con el desarrollo de la ciencia moderna y esta pretensión de una forma novedosa, única, particular de construir conocimiento, que es lo que empezamos a llamar ciencia ya en la modernidad. La palabra ciencia fue utilizada también en el pasado. Muchas personas de esa etapa artesanal, ¿no?, de ese periodo de la reflexión artesanal, decían que hacían una ciencia de la política. Para los conceptos, para los criterios de la ciencia moderna, eso es precientífico. Entonces lo llamamos artesanal siguiendo esta clasificación de Durkheim que toma Arto de Vera. Y dentro de la reflexión artesanal tenemos un punto fundamental, que es el nacimiento de la reflexión occidental sobre la política, que lo podemos ubicar obviamente con las obras de los clásicos griegos, aproximadamente en el siglo V a.C. Ahí incluso fíjense cómo la periodización, ¿no?, antes de Cristo, después de Cristo, es típicamente occidental. ¿Por qué empezamos allí? Bueno, porque esto ya lo han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 1, yo no me voy a detener demasiado con esto porque no tenemos tiempo, pero allí empiezan las primeras obras más sistemáticas, donde se empieza a producir y a registrar de algún modo esas reflexiones sobre la política. Por supuesto, tenemos algo incipiente en Sócrates, los presocráticos, tenemos algunas cosas incipientes, pero fundamentalmente esto cobra de algún modo sistematicidad con Platón y sobre todo con Aristóteles. Es a partir de ese momento donde empiezan a construirse ciertas categorías conceptuales que empiezan a dar forma a la filosofía política, empiezan a dar forma a la construcción de conocimientos filosóficos sobre aquello que llamamos política, que ya veremos exactamente qué es. Esa construcción, digamos, ese primer momento de los clásicos griegos está caracterizado por
una idea de la política que está, lo vamos a ver a continuación, directamente vinculada a lo que es la vida misma en comunidad social, ¿no? La idea del sum politicón, ya vamos a volver sobre esto, pero una idea de donde lo político no era del todo específico, más bien hacía referencia a los asuntos de la polis, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía política tenía mucho que ver con una forma particular de ética que tenía que ver con la ética, no en términos aristotélicos, esto lo han visto en Doctrinas 1, a esa ética asociada a los asuntos de la polis, ¿no? A los asuntos del ciudadano de la polis, sus obligaciones y los modos de organizar esa polis. Luego de la época de los clásicos griegos hay un periodo muy extenso que está básicamente estructurado bajo el imperio, ¿no? Intelectual de la Iglesia Católica y de todo lo que es el dogma cristiano, que hay una suerte de, como lo llaman muchos autores, de esterilidad en el pensamiento político propiamente dicho, porque la suma teológica, que después va a ser desarrollada por los autores específicos de esa corriente, tenía una perspectiva sobre lo político como subsumido a la lógica de lo teológico, y entonces la política como una praxis específica, identificable y por consiguiente estudiable de acción humana, es dejada de lado y es de algún modo subsumida, es chupada, por decirlo en términos bien vulgares, es chupada por la reflexión, la reflexión teológica. Es recién, ¿no?, con Maquiavelo, ya entrada, ya entrado el Renacimiento, ¿no?, cuando hay justamente un renacer de las artes, de la filosofía, hay una vuelta a poner en tela de juicio esa construcción fundamentalmente desarrollada por la teología cristiana. Hay un intento de volver a pensar todo aquello, todas esas voces y todas esas reflexiones que habían sido relativamente acalladas en todo ese tiempo, que empieza a recuperarse esta idea de pensar la especificidad de lo político. Es por eso que entre los griegos y Maquiavelo, Arto de Vera dice que es un periodo donde la política es una reflexión no autónoma. ¿Y qué quiere decir con esto? Que en realidad pensar la política en ese extensísimo periodo de 2000 años de tiempo tenía mucho que ver con pensar o la moral o la religión. La política no tenía una autonomía como objeto de estudio. La política va a lograr una autonomía como objeto de estudio, va a ser identificada como un tipo de práctica distinta a otras y por consiguiente, y en términos maquiavélicos, que tiene sus propias leyes para ser comprendida, recién con Maquiavelo. Maquiavelo entonces le da autonomía a la política como objeto de estudio, le da autonomía a la política como entonces algo sobre lo cual puede construirse un conocimiento específico que no queda subsumido en el conocimiento general sobre la palabra de Dios o sobre cualquier otro tipo de criterio global sobre el funcionamiento del mundo. Hay una especificidad de lo político, una autonomía de lo político como objeto de estudio que hace que junto al Renacimiento se recupere y se reconstruya una tradición sobre la política, van a retomarse esos clásicos griegos que habían sido dejados de lado y va a empezar a construirse todo un nuevo panteón de autores que ustedes han visto muy bien hacia el final de Ideas Políticas 1 y Principios de Ideas Políticas 2, que van a recuperar el intento de reflexión específica sobre lo político. Pero eso, nos va a decir Arto de Vera, sigue estando estructurado bajo un contexto general de reflexión artesanal. Una vez más, reflexión artesanal en oposición a la reflexión científica, entendiendo por científico aquello que la ciencia moderna entiende por científico. Para que pueda empezar a haber una ciencia de la política, primero tenía que haber una ciencia, o sea, tenía que generarse una forma de construir conocimiento diferente, con sus propias pautas que vamos a ver a continuación, y a partir de ese momento es que vamos a estar en condiciones de que ese conocimiento específico, que es el conocimiento científico, a medida que va avanzando sobre distintos objetos de estudio, la naturaleza, los animales, las plantas, los océanos, lo que fuese, empezará a preocuparse también por la dimensión social y tratar de construir un conocimiento desde esas pautas de los científicos sobre lo social. Eso va a darse, si bien tenemos antecedentes en el siglo XVIII, se va a dar fundamentalmente, nos va a decir Arto de Vera, a partir del siglo XIX, con el desarrollo en general de las ciencias sociales, ¿no? Y por supuesto acá
insisto, vamos a tener antecedentes anteriores, porque alguno podría argumentar que habían algunos tipos como Saint-Simon, por ejemplo, u otros que estaban convencidos de estar aplicando los elementos fundamentales de la ciencia para pensar la sociedad, pero la sistematicidad en la construcción de ese conocimiento y la generación de comunidades científicas, y esto lo han visto en epistemología, no me voy a detener demasiado, pero la idea de comunidad científica como un requisito para la construcción de ese conocimiento científico, la ciencia no la hacen hombres aislados en islas, ¿no? Eso se va a empezar a dar en las ciencias sociales, sobre todo a partir del siglo XIX. Ustedes tienen también en la bibliografía complementaria de esta unidad número 1 los trabajos de Immanuel Wallerstein, específicamente un texto que se llama Abrir las ciencias sociales, donde ahí Wallerstein enfatiza el proceso de institucionalización de la construcción de las ciencias sociales en clave de cómo se van justamente conformando estas comunidades en torno a las universidades, cómo la universidad se transformó en la institución fundamental de la construcción de este nuevo tipo de conocimiento y por consiguiente había, si se quiere, por decirlo en términos de la ciencia política conductista que vamos a ver más adelante, un requisito funcional para que existiera esa ciencia política, esa ciencia social, que existieran esas universidades dentro de las cuales se formaban comunidades académicas para pensar científicamente la sociedad. Entonces va a ser a partir de este momento que vamos a dejar de lado la reflexión artesanal para empezar a construir progresivamente la reflexión científica sobre la política. Pero, en términos específicos de la ciencia política, ¿no?, va a ser recién hacia bien finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde va a aparecer esta idea concreta, esta palabra de ciencia política, una disciplina que específicamente se abocaba al estudio de la política, recurriendo a los procedimientos metodológicos brindados por la ciencia moderna. Hubieron muchas expresiones previas de personas que intentaban hacer esto y que uno podría argumentar que lo hicieron, pero la sistematicidad y la institucionalización de eso que pasará a llamarse ciencia política se da sobre todo hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para poder ver cómo ese fenómeno se fue gestando en todo el mundo sería imposible, sería una historia demasiado extensa. Lo que vamos a hacer para tratar de dar un poco más de detalle a ese proceso de conformación de la ciencia política y poder observar cómo progresivamente la ciencia política se fue nutriendo de distintas corrientes y de distintas formas de hacer ciencia, vamos a tomar el caso de lo que es la comunidad científica más persistente en la modernidad sobre la ciencia política, que es la ciencia política norteamericana o anglosajona, porque podríamos vincular también allí a la canadiense y a la inglesa. Pero antes de eso, entonces, ¿cómo sistematizar las diferencias fundamentales entre la etapa artesanal de la reflexión política y la etapa científica de la reflexión política? Esto, insisto, está explicado en el texto de Arto de Vera. Porque había muchas diferencias en el modo de pensar. Más allá de esta idea evolutiva o histórica de cómo fuimos dejando una para entrar en la otra, que tiene que ver con el proceso de desarrollo de la ciencia moderna, habían diferencias sistemáticas. Y si simplificamos bastante, si hacemos una especie, si se quiere, de caricatura de ambas dos, lo que podríamos encontrar, primero que nada, es que en la reflexión artesanal hay una orientación normativa. ¿Qué quiere decir esto? La dimensión axiológica y la dimensión explicativa estaban absolutamente hibridadas. Esto quiere decir que la explicación de lo que es la política iba siempre muy acompañada de la proscripción sobre lo que debería ser la política. Y eso está muy claro en todos los autores que ustedes ven en Doctrinas e Ideas Políticas 1. De hecho, vamos a decir algo más adelante, pero la preocupación fundamental de la filosofía política clásica no solamente tenía que ver con tratar de explicar un fenómeno que estaba allí afuera aconteciendo, sino fundamentalmente de encontrar alguna forma de verdad que permitiera justamente la construcción de un régimen político perfecto. La famosa politeia, de la que hablaban los griegos, ¿no? La polis era justamente, la política tenía que ver con encontrar, con profundizar el conocimiento sobre los asuntos de la polis. Y la política entonces estaba dirigida a la construcción de esa polis ideal.
Es por eso que, por ejemplo, en su teoría de los regímenes políticos estaba esta idea de los regímenes puros e impuros. Y como todo ese aparato conceptual que desarrollan, por ejemplo, Aristóteles, está todo orientado para justificar por qué el régimen perfecto era el que él sostenía. Entonces, esta dimensión de lo normativo y de lo explicativo están fuertemente vinculadas. En cambio, en lo que es el periodo incipiente del nacimiento de la ciencia política y en general de las ciencias sociales, hay una tensión muy grande entre los valores, entre los aspectos valorativos y los aspectos positivos o explicativos. Ustedes esto lo han visto en epistemología. El surgimiento de la ciencia tiene mucho que ver con una corriente filosófica que es el positivismo científico, para el cual la construcción de conocimiento no tiene nada que ver con los valores. Los valores los dejamos de lado, porque lo que estábamos haciendo era construir conocimiento objetivo sobre un fenómeno que estábamos observando y que podíamos de algún modo evidenciar y eventualmente a partir de los procesos de observación de esa realidad objetiva ir construyendo un conocimiento independiente de nuestras valoraciones. Vamos a verlo más adelante, esto va a entrar en crisis a mediados del siglo pasado, pero el origen, ¿no?, de las ciencias sociales tiene mucho que ver con esta distinción. Es decir, que a nosotros no nos interesa cuál es el régimen perfecto, incluso es posible que no exista tal cosa como el régimen perfecto. A nosotros lo que nos va a interesar es tratar de explicar de modo sistemático y basado en evidencia empírica qué es lo que es la política que observamos en cada país, en cada momento. Otra diferencia importante tiene que ver con el objeto de estudio. La teoría política clásica, ¿no?, en la reflexión artesanal, se ocupaba fundamentalmente de la totalidad de lo político, expresada en los griegos fundamentalmente en la idea de polis, o comunidad política, la ciudad de la comunidad política. El propósito de la reflexión en la política aristotélica tiene mucho que ver con descubrir eso que explica el orden de la polis, el orden de la comunidad política, el enigma de cómo nos mantenemos cohesionados, cómo nos mantenemos viviendo juntos a pesar de nuestras múltiples diferencias. Esas orientaciones filosóficas en busca de un criterio de verdad implicaban necesariamente una idea muy global de lo que era la política, una búsqueda de lo ideal constantemente orientando esa búsqueda, y donde eventualmente lo político empieza a hibridarse con muchas otras cuestiones. Lo político no termina de ser del todo específico, sobre todo en los periodos post-aristotélicos, ¿no? En cambio, la ciencia política, como toda la ciencia moderna, o como un producto de la revolución de la ciencia moderna, nace precisamente a partir de ir especificando un objeto de estudio concreto. Una de las diferencias de los procesos de institucionalización de la ciencia moderna que se van progresivamente despegando de la filosofía, no tratemos de pensarlo en términos de las universidades de esa época. Básicamente lo que se estudiaba era filosofía, teología, se estudiaban la suma del conocimiento sobre todo lo que acontecía. Pero progresivamente se empiezan a ir identificando aspectos concretos: la naturaleza, la física, la matemática, el lenguaje, las personas. Esa identificación de objetos de estudio que dan mayor especificidad y mayor especialización al conocimiento científico y una orientación explicativa hacia cuestiones cada vez más concretas. La dinámica analítica de ese conocimiento científico implicaba que para que existieran disciplinas tenían que haber objetos de estudio identificables. Para que existiera una disciplina de la ciencia política, el objeto de estudio de la ciencia política tenía que estar progresivamente más separado de otras dimensiones de lo social o del humano, como la dimensión teológica. Otra cuestión importante en este proceso también, o en las diferencias entre la reflexión artesanal y la reflexión científica de la política, están vinculadas a cuáles eran los criterios que eventualmente podían legitimar el conocimiento construido. En principio, para las reflexiones artesanales, lo que hay en realidad es una construcción argumentativa de determinados fenómenos y una orientación comparativista. El mejor ejemplo de esa orientación comparativista es el famoso estudio de Aristóteles sobre las constituciones griegas. Como lo que estamos haciendo es buscar el orden perfecto, es buscar el mejor orden, lo que vamos a hacer es describir muchos alternativos y juzgarlos desde nuestra propia estructura de valores.
El modo entonces de legitimar ese conocimiento va a estar precisamente en esa misma práctica discursiva, ¿no? En esa misma práctica reflexiva. En cambio, para la ciencia política va a empezar a aparecer cada vez con más fuerza esta idea de que lo que se tienen que construir son ciertos consensos disciplinares sobre cómo validar el conocimiento a partir de la evidencia empírica. Y esto va a estar directamente vinculado, lo vamos a ver más adelante, a la evolución institucional de la disciplina. La reflexión política en el marco de la artesanía intelectual carece de una sistematicidad metodológica. Ustedes hoy quieren emprender un proyecto de investigación en ciencia política sobre un fenómeno cualquiera y van a tener que lidiar con los múltiples formularios de la ciencia moderna. Van a tener que ir, primero, esto lo han visto en metodología, la identificación concreta de la pregunta de investigación, del objetivo, después van a tener que ir construyendo una sistemática del conocimiento, del marco teórico, de los antecedentes teóricos de investigación sobre esa cuestión, van a tener que ir identificando una metodología específica que les permita recopilar, analizar e inferir a partir de la evidencia disponible. Hay toda una serie, una sistemática, ¿no?, de la construcción del conocimiento metodológico que tiene que ver con la ciencia moderna, que por supuesto es muy sensible a distintos paradigmas de investigación, pero en principio hay una lógica de organización en ese proceso de construcción de conocimiento que no existe en la etapa artesanal, donde hay lo que Arto de Vera llama una amalgama de elementos analíticos, donde la descripción y la proscripción van de la mano, donde a la vez que yo describo el régimen político espartano, te explico por qué es malísimo, o por qué no hay una constante mezcla de estos elementos axiológicos y descriptivos, sin que estén del todo separados en instancias diferentes. Y esta falta de sistematicidad hace que sea muy probable agarrar muchos papers escritos por personas distintas de la ciencia política contemporánea y encontrar en todos ellos un modo de argumentar muy similar, y eso, si nos vamos a los textos clásicos de la filosofía política, es más difícil de encontrar. Entonces, bien, estas son algunas de las diferencias generales entre la forma artesanal y la forma científica de construcción de conocimiento, que nos van a ir de algún modo marcando esta gran bisagra que no se da en un punto concreto. No es que de repente, a la semana pasada hacíamos reflexión artesanal y esta semana creamos la universidad y la Facultad de Ciencia Política y empezamos a hacer reflexión científica. Estamos hablando de un proceso que llevó muchísimos años, incluso más de un siglo, en el cual el desarrollo y la consolidación de lo que en la modernidad va a empezar a llamarse ciencia, empezó a influenciar en cuáles eran las prácticas válidas de construcción del conocimiento sobre cualquier objeto de estudio, y eventualmente eso empezó a teñir las prácticas de construcción de conocimiento sobre aquello que llamamos política. Ese proceso se demoró muchísimo tiempo. Y la construcción de la especificidad de la disciplina, la construcción de un ámbito y una comunidad concreta de personas que se dedicaban a construir conocimiento sobre la ciencia política, también es algo que llevó muchísimo tiempo, que se fue dando de forma distinta en diversas partes del mundo, pero que en general en Occidente se dio en un marco temporal que tiene que ver con los siglos XVIII, sobre todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a ver más en detalle adelante, la evolución institucional más específica, pero en principio es importante entender siempre esto como un proceso de larga duración en el cual el conocimiento socialmente válido sobre la política empezó a cambiar la forma en la cual era construido, la forma en la cual era expresado, la forma en la cual era expuesto socialmente y eventualmente validado por las comunidades intelectuales y en general la sociedad. Esto es importante porque del mismo modo que las instituciones que efectivamente gobernaban a las sociedades durante, pensemos por ejemplo, el medioevo europeo, estaban absolutamente fundadas en una idea del mundo, del universo, vinculada al orden teológico cristiano. Similarmente, con la revolución paradigmática, por llamarlo de algún modo, que fue
el desarrollo de la ciencia moderna y el modo en el cual esa ciencia moderna empezó a teñir las formas de construcción de conocimiento sobre lo social, todas las instituciones políticas, sociales, económicas que hemos heredado de ese periodo fundacional de la mayoría de los estados modernos contemporáneos están absolutamente atravesados de las ideas construidas en ese siglo XIX y XVIII. No es casual que las similitudes entre las constituciones europeas y americanas sea tan grande. El desarrollo de un conjunto de ideas y de un conjunto de criterios para validar esas ideas que fue imperando en todo Occidente y que da nacimiento a todo el orden político occidental actual, encuentra su fundamento en esa etapa. Por eso es una etapa tan importante y por eso la van a estudiar tanto y por eso van a verla en una parte en Doctrinas 1, otra parte sobre todo en Doctrinas 2. Es importantísimo comprender porque si ustedes agarran nuestra actual Constitución, por dar un ejemplo de una institución fundamental que regula efectivamente nuestras vidas, muchos de sus fundamentos están en ese siglo XIX. Y del mismo modo que hoy la ciencia considera que estamos atravesando en los últimos 50 años una revolución paradigmática tan importante como la que trajo la modernidad, evidentemente el nuevo conocimiento sobre el mundo tiene que empezar a generar progresivamente instituciones muy distintas de las instituciones que aún al día de hoy siguen gobernando nuestra vida común. La relación entonces entre las formas de construir y validar conocimiento sobre el mundo que nos rodea y la forma de construir criterios que legitimen y efectivamente permitan el gobierno de lo común, la política en cualquier comunidad, van de la mano. Es por eso que esta asociación es tan importante. Estos cambios no se dan juntos, no sean inmediatos. No es que de repente aparece la física newtoniana y cambian las constituciones del mundo. Pero sí es sintomático de una época, de una construcción hegemónica de un modo de pensar. Es interesante que Adam Smith y Newton fueron parlamentarios los dos en la misma época, solo por dar un ejemplo. Entonces, estas ideas estaban allí, ¿no? en el mundo y empiezan a modificar fuertemente la forma de organizar nuestra sociedad. Y este cambio abrupto en la forma de concebir y construir conocimiento va a empezar a afectar también a nuestras disciplinas. Ahora bien, antes de vamos a adentrarnos ahora en las etapas internas dentro de lo que es la etapa científica de construcción del conocimiento. Entonces teníamos dos etapas, la reflexión artesanal, que llega aproximadamente hasta Maquiavelo, ¿no? Y hay todo un proceso que va entre Maquiavelo, donde gana autonomía la política como objeto de estudio, se empieza a especificar y se empieza a consolidar a partir del siglo XIX una forma de construcción de conocimiento científico de la política. A partir de ese momento, siglo XIX, hasta ahora, hacia adentro de esa etapa muy larga de 200 años, han habido también muchos cambios y muchos periodos y muchas etapas diferentes en el desarrollo histórico de nuestra disciplina. Como les comentaba yo, sería imposible tratar de verlo en... Este proceso ha sido muy parecido en muchas partes del mundo. Tomamos el caso norteamericano, lo vamos a ir viendo a poco, porque así, de algún modo, ha marcado cambios en otras partes del mundo. Por un lado, por la capacidad que ha tenido los Estados Unidos de imponerse digamos, entre otras cosas, en el desarrollo de la ciencia a escala planetaria, o al menos occidental durante el siglo XIX y planetaria después. Y también porque, sobre todo en lo que vamos a ver en todo lo que fue el periodo de las guerras mundiales en Europa, hay una migración tan masiva de comunidades de científicos e intelectuales europeos hacia Estados Unidos que a partir del siglo XX la producción fundamental empieza a estar dada en los Estados Unidos. Pero luego, insisto, tenemos dentro del material de la cátedra cómo esto se fue reflejando o cómo este mismo proceso se dio en la Argentina, que es similar, pero no es exactamente igual, ¿sí? Ahora vamos a adentrarnos un poco en esta etapa porque, insisto, marca el horizonte de buena parte de las academias mundiales de ciencia política.
La primera etapa de la ciencia política moderna, normalmente la llamamos, esto la llama Arto de Vera y muchos otros también, la etapa formalista. ¿Con qué disciplina, no piensen el desarrollo de la institucionalización de las universidades durante el siglo XIX? Una de las primeras carreras, por decir un término actual, que se autonomiza de la filosofía y que se constituye como una carrera en sí misma muy vinculada al asunto de lo público, es el derecho. El derecho y la economía son disciplinas que empiezan a ganar su autonomía bastante temprano, y el estudio de la política está fundamentalmente acaparado durante el siglo XIX, o particularmente asociado durante el siglo XIX a la filosofía, por supuesto, pero sobre todo al derecho. Porque, como vamos a ver más adelante, hay una dimensión de la política que necesariamente se vincula a las instituciones de gobierno. Es muy común que los libros más importantes, o que muchos de los autores más importantes que ustedes han estado leyendo en Doctrinas 2, como, entre comillas, como título, hayan tenido títulos de abogado. Marx estudió Derecho. Pensemos, por ejemplo, tratemos de pensar los tipos que crean la política o que de algún modo, a partir de la revolución argentina, empiezan a construir las instituciones políticas en la Argentina. Pensemos en Mariano Moreno, pensemos en Alberto, esos tipos eran todos abogados. ¿Sí? Lo que en esa época pasaba por estudios de derecho, que es muy diferente al derecho de ahora, que es un derecho hiperprofesionalizado, era muy distinto. Pero básicamente lo que subsumía un poco el derecho allí era el estudio de lo público manifestado como las múltiples regulaciones de la vida común. La etapa formalista es la etapa a partir de la cual ve el derecho, sobre todo del derecho constitucional, pero también en alguna medida de la historia y de la filosofía, empieza a progresivamente diferenciarse una nueva disciplina que es la disciplina de la ciencia política. En sus orígenes, con una tradición muy fuerte anclada a estos estudios jurídicos. En la mayoría de los países del mundo, las carreras de ciencia política están en las facultades de Derecho. Incluso se llaman muchas veces facultades de Derecho y Ciencia Política, o Ciencia Política y Derecho, o Gobierno, Ciencia Política, Derecho, etc. Tener la carrera de Derecho en las facultades de Ciencia Política tiene mucho que ver con cambios que vamos a ver más adelante. La característica central de esta etapa formalista, donde la disciplina empieza a cobrar cierta autonomía, empieza a diferenciarse de otras nacientes disciplinas sociales y humanidades, empieza a construir una comunidad epistémica propia, una comunidad de personas que decían abocarse sistemáticamente al estudio de la política. Y por supuesto, para empezar a estudiar esa política, para empezar a desarrollar esa disciplina que estaban haciendo, iban a empezar a leer historia, iban a leer filosofía, iban a leer mucho derecho, iban a tratar de estudiar cómo se estaban organizando los distintos países del mundo, iban a tomar algunos de esos elementos de la etapa artesanal para tratar de reinterpretarlos bajo otros criterios. Pero fundamentalmente, el propósito de estos autores, y tiene mucho que ver con el contexto histórico de formación de los estados modernos, era tratar de encontrar patrones de regularidad que les permitieran observar efectos de las instituciones en las sociedades, para a partir de eso tratar de identificar grandes leyes del diseño de las comunidades políticas. Hay todavía mucha herencia de ese enfoque comparativista de la etapa artesanal, y hay mucha herencia también, todavía persiste cierta dificultad en terminar de separar lo valorativo de lo explicativo, lo axiológico de lo descriptivo. Entonces había mucha de esta pretensión de decir cuáles eran las mejores instituciones para los mejores resultados. Entonces tratar de estudiar los países, entre comillas, esto lo vamos a ir problematizando durante toda la materia, pero tratar de estudiar, entre comillas, los países más exitosos del mundo, para ver cuáles eran las instituciones que habían adoptado, porque lógicamente si eran países muy, muy exitosos y políticamente muy ordenados, sus instituciones tenían que ser las mejores. O sea, había que estudiar cuál era esa pauta que conecta las instituciones con los resultados políticos óptimos.
Entonces, toda esta primera etapa naciente, incipiente de la ciencia política, va a tener mucho que ver con esa búsqueda. Y es una búsqueda que va a estar muy anclada en estudiar el derecho público. Hay algunas expresiones que, por ejemplo, podemos retratarnos a los papeles del federalista en Estados Unidos, donde estaba esta idea, que vamos a recuperar en la unidad número 5, de cómo las instituciones lo que van haciendo es moldear la sociedad, van generando estructuras de incentivo que permiten que, de algún modo, nos habilitan el gobierno de nuestra naturaleza humana, ¿no? Nuestra naturaleza humana que podía ser egoísta, que podía ser propensa a conductas de todo tipo. Hay una lógica antropológica muy rudimentaria, pero el ser humano necesitaba ser ordenado. Y la civilización o barbarie tenía mucho que ver con justamente identificar esas instituciones que permitían los procesos de modernización, los procesos civilizatorios de comunidades, de sociedades que requerían ser efectivamente gobernadas y efectivamente moldeadas a través de las instituciones públicas. Una de las cosas que empieza a pasar, como bastante interesante a mi modo de ver en este periodo, es que toda esta etapa va a ir acompañando los procesos de masificación de participación política y donde va a empezar a acontecer algo donde los viejos partidos de notables, como era el PAN en la Argentina, por ejemplo, los viejos partidos oligárquicos, de los periodos oligárquicos de la política en todo el mundo, esto sería muy similar, empiezan a integrarse a sus filas cada vez más estos intelectuales que estaban pensando la política, los grandes juristas, los grandes historiadores, los grandes filósofos. Y empieza a acontecer algo muy interesante en el cual empieza a convivir cada vez más la comunidad académica de esta incipiente disciplina de la ciencia política con la clase política, por decirlo en términos más modernos. O sea, las personas que estaban estudiando esa política empiezan a interactuar cada vez más con las personas que la estaban haciendo, en un proceso en el cual, precisamente, hay una progresiva apertura a la política y masificación de la participación política y una construcción también progresiva de un foro público, de una opinión pública informada, por supuesto, en principio por muy poquitas personas, pero que empieza a generar las condiciones dialécticas, si se quiere, dialécticas deliberativas, a partir de las cuales quienes toman decisiones de gobierno ya no son estas monarquías absolutamente separadas o alejadas del resto de la sociedad, sino que empiezan a tener cada vez más conexiones. Siempre existieron los asesores del príncipe, por decirlo en términos maquiavélicos, pero esto empieza a tener una fluidez diferente. Y cuando las personas que estaban más preocupadas por la práctica política cotidiana empiezan a tratar de participar de la construcción científica del conocimiento sobre la política, empiezan a aparecer preguntas que no eran las preguntas de la etapa formal. Estas preguntas sobre cuáles son las mejores instituciones o sobre cuáles son las diferencias entre las constituciones políticas de tales y cuáles, ¿sí? Cuáles diferencias entre qué es mejor, si el sistema federal o unitario, empiezan a aparecer cuestiones distintas. Y hay un caso que para mí es paradigmático. Woodrow Wilson, que va a ser presidente de los Estados Unidos, fue presidente de la APSA, o sea, de la American Political Science Association, institución que se crea a finales del siglo XIX, o sea, ya había una institución de politólogos en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, y por consiguiente es un personaje que nos muestra muy bien las conexiones entre estos dos universos. Tenía una pata en la política y una pata en la academia, si se quiere. Y empieza a aparecer progresivamente en la ciencia política fundamentalmente norteamericana, pero también europea, que acá va a tener mucho que ver también las observaciones que empiezan a hacer los europeos de cómo en los procesos de transformación de la política hacia la política de masas empieza a aparecer esta cuestión de la psicología de las masas, empieza a aparecer esta cuestión de tratar de explicar el comportamiento de las personas y de los grupos, empieza a aparecer esta necesidad de tomar en consideración cómo lo que decía la letra de las leyes tenía algo que ver con lo que se ejecutaba en la práctica de la política. Empieza a aparecer esta idea de cómo la conducta de las personas, los vínculos, las relaciones, las distintas estructuras y grupos que se formaban en sociedades que de a poquito se estaban transformando en sociedades cada vez más heterogéneas,
cada vez más fragmentadas, más estratificadas, no solamente en términos económicos, sino también en términos culturales. Estamos hablando de un Occidente que empieza a encontrar en sus principales metrópolis flujos migratorios. Lo veíamos en Nueva York, pero lo veíamos en Buenos Aires y lo veíamos en Santiago. Y lo veíamos, por supuesto, en las ciudades europeas. Y cómo estos procesos empiezan a complejizar muchísimo esta idea de la filosofía, perdón, de la política reducida a las instituciones formales, y empieza a aparecer una preocupación mucho más, si se quiere, empírica de las razones de la conducta humana, que alejan aún más a las preocupaciones de los politólogos, y lo digo en masculino porque en esa época todavía había fuertes restricciones a la participación femenina en las universidades, sobre cuestiones que tenían muy poco que ver con la metafísica filosófica, y tenían muy poco que ver con el régimen ideal, y tenían más que ver con tratar de explicar qué es lo que podía, por ejemplo, ayudarnos a comprender el ascenso del nazismo, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos podía llevar a tratar de comprender cómo la conducta de las personas, de los políticos y de los ciudadanos, era fundamental para entender los procesos de toma de decisiones en una sociedad que explicaban luego los resultados que teníamos en términos políticos? Empezamos a alejarnos del estudio abstracto y formal de instituciones para adentrarnos progresivamente en la comprensión de los actores que hacían esa política. Empieza a construirse entonces una etapa distinta, donde la ciencia política empieza a alejarse cada vez más de esa tradición jurídica y filosófica para empezar a vincularse o a tener conexiones un poco más fluidas con otras disciplinas, como por ejemplo la psicología, y donde empieza a aparecer esta idea de tratar de comprender el proceso de toma de decisiones como un proceso fundamental de la política. Esta etapa tradicional, de la ciencia política tradicional, porque los primeros grandes libros de ciencia política propiamente dicha empiezan a escribirse acá, porque es la etapa donde se empiezan a formar los principales centros de estudio y formación de ciencia política, donde empieza a profesionalizarse la disciplina, empiezan a aparecer los politólogos y eventualmente van a empezar a aparecer las politólogas también, como estas personas, digamos, portadoras de un conocimiento profesional para el ejercicio de la política. Pero una etapa donde todavía todas estas preocupaciones, estas indagaciones eran bastante asistemáticas, ¿no? Carecían de un marco epistemológico, teórico y metodológico robusto para acompañarlas. Aparecían muy buenos ensayos sobre el desarrollo de las élites. Por ejemplo, ustedes han visto en toda esta época está vinculada a la teoría de las élites, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Han visto ahí a estos autores, Pareto un poquito anterior, pero empiezan a influenciar todos estos autores en el pensamiento político de esa etapa de principios del siglo XX. Y hay mucho ensayo, si se quiere, hay mucho ensayo que recurre a elementos y conceptos de las ciencias y de distintas ciencias, ¿no? Empieza a aparecer mucho esto de la psicología, pero faltaban grandes teorías sobre cómo todas esas preocupaciones podían ser respondidas desde la ciencia política. Pero se van a empezar a generar las condiciones para el desarrollo de lo que posiblemente es la etapa dentro de la ciencia política anglosajona en general, pero casi me atrevería a decir del primer mundo, salvo quizás Francia, donde la ciencia política fue casi paradigmática en términos kuhnianos. Nunca lo fue, y nunca lo va a ser. Pero si en algún momento fue bastante cercano a esa posibilidad, la idea de que existe un conjunto aceptado, un consenso amplio en la comunidad científica sobre un conjunto de hipótesis y métodos para poder corroborarlas, es lo que vamos a llamar la etapa conductista. La etapa conductista empieza ya con estas preguntas y estos nuevos objetivos que se fueron desarrollando en la etapa tradicional, con, ¿no?, la consolidación de sus comunidades académicas, de sus instituciones de formación, de su presencia en la sociedad como una disciplina específica. Empieza a aparecer un nuevo conjunto de teorías que van a buscar quizás una primera gran síntesis teórica de esa incipiente disciplina que es la ciencia política, que era la ciencia política. Estaba fuertemente influenciada toda la etapa conductista del positivismo lógico. Empieza progresivamente
progresivamente también a recibir influencias del neopositivismo y del falsacionismo popperiano, que va a ser el que eventualmente termine de romper con la etapa conductista. Todo esto ustedes lo han visto en epistemología, pero podemos volver sobre esto después, si les parece. Y el criterio va a ser siempre tratar de buscar regularidades, ¿no? Patrones de conducta específicamente política de las poblaciones, de las personas, que a través del rigor metodológico nosotros podamos observar y podamos explicar. Empieza a aparecer durante toda esta etapa el desarrollo masivo de centros de información estadística sobre las poblaciones. Empiezan a sistematizarse los censos en buena parte del mundo, empiezan a sistematizarse los resultados electorales, empiezan a sistematizarse los registros de partidos políticos, empiezan a aparecer un montón de piezas de información sistemática que habilitaban mayores rudimentos metodológicos para tratar de explicar aquello que antes era explicado por la mera observación de algunas personas muy inteligentes, pero que agotaban su comprensión de los fenómenos a aquello que podían percibir. Y empieza a aparecer, y esto es lo que le da, lo que denomina la etapa el conductismo, es la idea de que la conducta observada es aquello que teníamos que explicar. Pasa a ser muy importante para comprender la política por qué la gente vota lo que vota, en vez de cuál es el mejor, si es mejor el federalismo o el unitarismo. Tratar de explicar la conducta observada y los patrones de conducta recurrente en grandes aglomeraciones de personas pasa a ser uno de los componentes fundamentales a comprender para poder construir leyes, ¿no? Regularidades universales sobre la conducta política de las personas. Para poder hacer eso, había todo un desarrollo metodológico que iba creciendo de la mano del desarrollo de la información pública, que era la estadística. Y a su vez empieza a desarrollarse toda una teoría, que es la teoría conductista, que es una teoría que empieza a resolver, empieza a abordar esta cuestión de cómo explicar la conducta observada a partir de la idea de estímulos-respuesta. Ustedes seguramente alguna vez escucharon hablar de los experimentos de Pavlov, este científico que hacía experimentos con los perros, ¿no? Que cada vez que quería lograr cierta conducta por parte de los perros, generaba algún tipo de estímulo. Entonces, cada vez que les daba de comer, tocaba una campana específica. Entonces, después de hacer eso durante muchas veces, cada vez que él tomaba la campana, observaba que los perros venían y empezaban a salivar porque entendían que iban a comer. O sea, había una conexión entre ese estímulo que él generaba con la campana y la conducta de esos perros. Esto, muy rudimentario, empieza a generar una idea de que buena parte de la conducta de las personas obedece a estímulos que son generados e incluso, y esto es importante para la ciencia política, son deliberadamente implementados para lograr esa conducta en las personas. Empieza a aparecer entonces esta posibilidad de comprender conductas como el ascenso de determinadas ideologías o el desarrollo o el éxito electoral de determinadas fuerzas políticas o la orientación de las personas a acatar o no acatar ciertas reglas a partir de justamente observar cuáles eran los estímulos que se estaban generando para esa conducta observada. Empieza a aparecer una multiplicidad de hipótesis que, bajo este marco, eran bastante interesantes para observar un fenómeno novedoso, que era el desarrollo de las democracias de masas en Occidente. Occidente que pasó en muy poquito tiempo, en términos históricos, un par de décadas, de tener una política dominada por pequeñas élites o oligarquías, a empezar a ampliar sus marcos de participación política y donde pasar a explicar la política tenía menos que ver con tratar de comprender los objetivos o los propósitos de un puñado pequeño de oligarcas para tratar de comprender las conductas masivas, el comportamiento de masas. Y ahora no solamente podíamos especular sobre las razones por las cuales se comportaba como se comportaban esas masas, sino que incluso podíamos estudiarlo científicamente porque podíamos producir los datos estadísticos requeridos para poder comprender lo que hacían. ¿Cuándo votan? Pensemos, ¿no?, en dinámicas como la política norteamericana de esa época. ¿Bajo qué condiciones los ciudadanos son más propensos a aceptar un ajuste fiscal? ¿Bajo qué condiciones los ciudadanos son más propensos a aceptar que vayamos a la guerra?
¿Bajo qué condiciones los ciudadanos son más propensos a votar el partido que está gobernando? ¿O bajo qué condiciones son más propensos a querer cambiarlo? Todos estos patrones de conducta colectiva empiezan a transformarse en los elementos, digamos, empiezan a convertirse en las principales preguntas que se hacían las politólogas y los politólogos, y empiezan a ser lo que da forma a los primeros desarrollos sistemáticos de la ciencia política conductista. Una ciencia política estaba cargada de un conjunto de ideas sobre la sociedad y sobre la construcción de conocimiento fuertemente positivistas. La conducta humana era una conducta racional que respondía a estímulos. La construcción de conocimiento era absolutamente objetivo y se separaban absolutamente hechos y valores, porque lo que estábamos haciendo nosotros era registrar la conducta de otros, la registramos, la cuantificábamos, había toda esta idea de que finalmente se había logrado hacer con el conocimiento de la política lo que se hacía con el conocimiento de la naturaleza o el conocimiento de la física, y que eventualmente íbamos a poder llegar a descubrir las leyes fundamentales del comportamiento político de las personas. Del mismo modo que la ciencia había descubierto el comportamiento, las leyes universales del comportamiento de los cuerpos celestes, la astrología o de los fenómenos físico-naturales. Esta es una etapa muy prolífera del desarrollo de la disciplina, como que esto que les digo, casi paradigmática, sobre todo en estas partes del mundo. Empiezan a aparecer muchos estudios muy interesantes que dialogan, por supuesto, con la filosofía para explicar bajo qué condiciones una sociedad, por ejemplo, acepta un régimen totalitario. La famosa banalidad del mal de Hannah Arendt podía dejar de ser una especulación filosófica sobre la condición humana para tratar de ser probada empíricamente a partir de justamente cuáles eran los estímulos que llevaron a que ciertas sociedades y no otras devinieran en sociedades totalitarias, o bajo qué condiciones las sociedades mayoritariamente aceptaban prácticas genocidas, sobre qué tipo de poblaciones, por qué, cuáles eran las características de unos y de otros, en qué medida podíamos cuantificarlo, podíamos medirlo, podíamos estudiarlo, entre comillas, objetivamente. Por supuesto que los supuestos epistemológicos del conductismo son muy débiles, porque lo cierto es que las sociedades no se comportan del mismo modo que lo hacen los fenómenos físico-naturales. Porque por supuesto que cuando estamos analizando dinámicas de conductas que medimos estadísticamente, ese proceso de medición y de conceptualización de qué vamos a medir, cómo vamos a medirlo, cómo exactamente vamos a clasificar cada una de las poblaciones, etcétera, etcétera, está totalmente atravesado de subjetividades que generaban la falsa idea de que se estaba construyendo un conocimiento objetivo que no era tal. Progresivamente, durante la etapa conductista, así como tuvo mucho consenso inicial, empieza a construirse un consenso antagónico que empezaba a considerar que lo que se estaba presentando como una ciencia objetiva en realidad tenía una multiplicidad de problemas de orden epistemológico y metodológico. Que había una multiplicidad de cosas que no se estaban viendo y que no era para nada fácil poder imputar a un estímulo una respuesta. No era para nada demasiado fácil que, por el simple hecho de poner un cartel pare, por un ejemplo muy tonto, en una esquina, las personas iban a parar. Porque algunas iban a parar y otras no. Y posiblemente jamás íbamos a poder medir eso a través de experimentos de laboratorio. La multiplicidad, entonces, de cuestionamientos hacia los componentes positivistas del conductismo empiezan a generar lo que empieza a partir de la década del 70, pero sobre todo del 80, a constituir la etapa postconductista, que es en la que en buena medida seguimos estando, porque a diferencia del conductismo, abandona las pretensiones de diseño paradigmático y empieza a aceptar la posibilidad de que las ciencias sociales, en general la ciencia política en particular, tienen un conjunto de prácticas que les son propias, que su objeto de estudio no es asimilable al objeto de estudio de las ciencias naturales y por consiguiente los métodos que pueden funcionar en la biología experimental no tienen por qué funcionar en la ciencia política. Y que necesariamente quizás para hacer avanzar el conocimiento de nuestra disciplina, lo peor que podemos hacer es seguir tratando de emular estas prácticas de conocimiento generadas en otras disciplinas.
y que muy por el contrario lo que tenemos que hacer es abrirnos a una pluralidad teórico-metodológica que nos permita observar los mismos fenómenos quizás desde lentes distintas. Bien, hasta aquí entonces el tema de las etapas principales en la ciencia política. Insisto, las fechas que están allí puestas son fundamentalmente las fechas del desarrollo de la disciplina en los Estados Unidos, pero son muy similares las etapas, las lógicas que van siguiendo son muy similares en todo Occidente, con los accidentes propios de cada país. En Argentina, por supuesto, va a tener mucho que ver con cómo el desarrollo de determinados acontecimientos políticos favorecía a determinadas ideas en detrimento de otras, cómo los procesos de interrupción y de intervención de las universidades fueron cortando el desarrollo de algunas ideas, etcétera, ¿no? Pero en fin, los procesos son muy similares. Si les parece, vamos a hacer un breve corte y después seguimos con el resto de la clase. Dele, profe. Genial, profe. Bueno, gracias. 10 minutos, no más que eso. Listo. Gracias. Bien, dicho esto sobre la evolución, los principales hitos, ¿no?, del desarrollo de la disciplina, la etapa formal, tradicional, conductista y postconductista, durante todo este periodo no solamente fueron cambiando aspectos vinculados a las principales teorías utilizadas o a los objetivos o digamos, las principales preguntas de investigación de la disciplina, sino que también junto con estos cambios fue de algún modo mutando el objeto de estudio de la ciencia política. De allí que, precisamente, y esto es una cuestión importante en todas las ciencias sociales, a diferencia de lo que puede pasar quizás en algunas disciplinas físico-naturales donde el objeto de estudio no muta, sino que lo que cambia o puede llegar a cambiar son las teorías sobre el mismo, los objetos de estudio dentro de las ciencias sociales no evolucionan con el tiempo, son productos históricos y por consiguiente a medida que va pasando el tiempo van cambiando y junto a esos cambios va cambiando también nuestro modo de predecirlos. Es por eso que necesariamente la reflexión sobre la política va a ser siempre una reflexión plural, porque los aspectos de la política a ser considerados pueden ser muchos. No necesariamente todos ellos van a ser una preocupación específica de la ciencia política, pero sí de múltiples formas de construir información o conocimiento o reflexividad sobre la política. Quizás la ciencia política actual es poco propensa a hacer grandes programas de investigación sobre el carácter ético o no ético de la conducta de los funcionarios públicos. Por supuesto que es un tema que existe, pero quizás es un tema que por ahí reflexionan más los abogados o los filósofos, pero son distintas perspectivas sobre un fenómeno muy complejo. Porque política es un término polisémico, ¿no? Incluso en su raíz etimológica en griega hace referencia a los asuntos de la ciudad, a los asuntos de la polis, pero esos asuntos de la polis podían tener que ver con la politeia, con la constitución, con los polites, con los ciudadanos o con los políticos, digamos. Todos esos aspectos están vinculados a la idea de la política e incluso la polisemia del concepto lo podemos ver también en otros idiomas, por ejemplo, en inglés, ¿no? El politics, que es lo político nuestro, que hace referencia al proceso político, al ejercicio del poder, al carácter conflictivo de las relaciones humanas, ¿no? Esta idea de hacemos política en el club de barrio, hacemos política en la unión de vecinos, hacemos política en distintos lugares y utilizamos el concepto de política, de eso que estamos haciendo cuando decimos que hacemos política, con cierta dimensión de la práctica orientada a los conflictos de intereses y a las formas de resolución de los mismos y el ejercicio de poder en las relaciones humanas. Pero también política puede hacer referencia
a las políticas públicas, a las policy, ¿no? La que acá en español llamamos política pública, a los actos administrativos del Estado, a la política educativa, a la política de seguridad, la política comercial, la política fiscal, con su universo de complejidades internas, y estudiar eso también es estudiar la política, y por consiguiente es tópico de la ciencia política, y podemos hacer referencia a la política, ¿no? a la polity, como las grandes reglas del juego institucional. La política como precisamente las estructuras institucionales, la política como la práctica de los políticos, ¿no? La política entendida en términos del procedimiento, del proceso legislativo, la política electoral, la política que tiene que ver con el funcionamiento del régimen, la política que tiene que ver con la constitución política de una sociedad. Entonces, es un concepto cargado de historia, es un concepto que tanto en sus manifestaciones de práctica social, como en sus manifestaciones de orden institucional, como en sus manifestaciones de productos, por usar un concepto de la teoría sistémica de la política, de productos o políticas públicas, va cambiando constantemente con el tiempo. Los límites entre lo público y lo privado van cambiando con el tiempo, porque son parte de una construcción social, porque la sociedad es la que va adaptándose a mayores o menores grados de politicidad y de politización de distintos aspectos de su acontecer. Entonces va cambiando constantemente el objeto de estudio. Hoy por hoy, por ejemplo, es importantísimo en la mayoría de la ciencia política en buena parte del mundo, estudia las dinámicas electorales, la competencia política electoral. Justo ahora estamos en un año electoral y los politólogos y las politólogas somos muy consultados precisamente por temas electorales. Por supuesto, para que tenga sentido que un elemento de la política sea la competencia política electoral, tiene que existir la competencia político-electoral, lo cual es una anécdota en la historia de la política humana. Porque tenemos 100 años de competencia política electoral. Sin embargo, hoy es un elemento fundamental para comprender la política. Entonces, nuestro objeto de estudio va cambiando. Ustedes tienen un texto muy interesante en la literatura complementaria, que es un texto de Almond y Genco, en su libro de Mesas Separadas, donde es un capítulo que se llama de Nubes y relojes para la ciencia política, que trae a colación un trabajo muy famoso de Popper, uno de su última etapa, ya cuando era muy crítico del positivismo lógico, donde dice que en realidad ellos argumentan que nuestro objeto de estudio se parece muy poco a un reloj o a cualquier tipo de máquina o de pieza de funcionamiento lineal. Más bien, nuestro objeto de estudio se parece a las nubes, en el sentido de que cambian constantemente, van cambiando de formas, dependiendo desde qué lugar las mires, es la forma que le puedes imputar. Es un objeto de estudio que está constantemente cambiando, que depende de la perspectiva. Entonces, como nuestro objeto de estudio es histórico, nuestros modos de estudiarlo también tienen que serlo. Y necesariamente lo que sea adecuado o lo que consideramos hoy una manera adecuada de construir conocimiento sobre la política en la ciencia política, hoy quizás es muy distinto a lo que era considerado el modo de construir conocimiento en la ciencia política hace 50 años y posiblemente sea muy diferente a la práctica concreta de la politología dentro de 50 años. Es por ello que nuestra disciplina está atravesada en sí misma de una politicidad que le es inherente y que tiene que ver con precisamente cómo disputarse el criterio de cuál es el modo correcto de construir conocimiento sobre la política. Nuestro objeto de estudio, además, está íntimamente vinculado al ejercicio del poder en una sociedad. Por consiguiente, la ciencia política es una disciplina potencialmente disruptiva, porque precisamente lo que indaga es en los hilos que mueven las relaciones de poder en una sociedad. Ese es un conocimiento que puede ser justamente disruptivo, porque en tanto puede ser utilizado para procesos de emancipación frente a esas relaciones de poder, o puede ser utilizado para, digamos, consolidar esas estructuras de relaciones de poder, ¿no? Porque poder discernir, ¿no?, comprender, aproximarnos comprensivamente a un entendimiento de cómo funciona el gobierno, o sea, la ejecución de relaciones de autoridad, la puesta en práctica de relaciones de poder, puede servir a diversos propósitos axiológicos. Por consiguiente, es una disciplina que a la vez que va mutando y se va adaptando justamente a los cambios de su objeto de estudio,
puede propiciar cambios en su objeto de estudio, en una relación dialéctica muy, muy particular entre el conocimiento de la cosa y la modificación de la cosa. Cada una de las etapas de la ciencia, de la reflexión política que acabamos de observar, las etapas artesanales y la etapa de la ciencia política, y hacia dentro de la ciencia política, cada una de sus etapas internas, fue privilegiando un tipo de objeto de estudio, una forma de comprender la política diferente, muy vinculada, insisto, a las condiciones del contexto de lo que era la política y la práctica política para esas comunidades de sentido, ¿no? Para esas comunidades de personas pensando la política. Como dije ya en varias oportunidades, en la época antigua estaba fundamentalmente vinculado a lo que era el tema de la polis, a lo que tenía que ver con cómo de algún modo, comprender y a la vez garantizar el orden ideal para la comunidad política en la que vivimos, entendiendo que justamente los seres humanos nos realizábamos en la polis. Entonces había una cuestión muy fuerte de que lo humano tenía mucho que ver con lo político, en la medida que el desarrollo de nuestra propia personalidad tenía que ver con el desarrollo de las comunidades en las que estábamos, y por consiguiente la práctica de la política tenía mucho que ver también con la ética, tenía mucho que ver con la filosofía en términos más generales, una comprensión global de una totalidad de sentido que era esa polis para las personas. Obviamente durante todo el periodo digamos, antigüedad y medieval, la cuestión religiosa también tuvo mucho que ver como objeto de estudio, pero eventualmente no, la política empieza a desaparecer en toda esa época que va entre básicamente los helenos y Maquiavelo. Esto, por supuesto, tómenlo entre pinzas, pero lo han visto con detalle en las doctrinas políticas. Pero lo político entonces abarcaba la totalidad de lo social, y era como una cosa tan abarcativa que se torna difusa, que ha vuelto a pasar ahora con el objeto de estudio, ya lo vamos a mencionar. Es con Maquiavelo recién que empieza, ¿no?, a empezar a ser diferenciado progresivamente y se empieza a encontrar en lo político una dimensión específica que en la modernidad empieza a estar vinculado a una forma concreta de organización política de la sociedad, que es el Estado. Si la política para los griegos tenía una especie de capilaridad, era una cuestión que estaba de algún modo distribuida entre toda la sociedad, porque la política era aquello que hacíamos para, de algún modo, transformarnos en personas plenas, ¿no? Era una cuestión que estaba, de algún modo, si se quiere, como una red que abarcaba todo lo social. A medida de que va avanzando la modernidad y empieza a ser el Estado el elemento fundamental y el objeto de estudio privilegiado de la reflexión política, empieza a abandonar la política esa dimensión horizontal para empezar a adquirir una dimensión vertical, donde la política tenía menos que ver con lo que pasaba en el entre nosotros y más que ver con el modo en el cual se organizaba el Estado, y el Estado de manera vertical imponía su autoridad sobre todos nosotros. Hay un proceso que describe muy bien Arto de Vera, un texto muy amigable, que es el proceso de un paso de una dimensión horizontal de comprensión de la política como algo que está entre nosotros constantemente, a una dimensión vertical de la política inexorablemente asociada al Estado como modo de organización y autoridad centralizada, que tiene su punto cúlmine con el desarrollo del Estado moderno, un Estado con una capacidad, lo vamos a ver en la unidad número 5, ¿no?, lo que es capacidad estatal y lo que es poder infraestructural y poder despótico del Estado. Adquiere una capacidad y un poder inusitado en comparación con formas anteriores de organización social. Paradójicamente, esta comprensión, ¿no?, de la verticalidad de la política, la verticalidad de la política asociada al rol del Estado, clarísimo en Hegel con su teoría del Estado, clarísimo también en Weber en todo lo que es la explicación del proceso de burocratización de las sociedades, ya empieza también una vez más a cambiar en el siglo XX. Una vez más en el siglo XX, cuando la política empieza a desbordar los límites del Estado, cuando la política empieza a aparecer presente en una multiplicidad de relaciones, donde esta idea de reducir la política solamente a las instituciones formales del Estado o al Estado mismo, incluso como concepto y como aparato,
Y empieza una vez más el concepto de política a horizontalizarse. Quizás un ejemplo paradigmático de eso, que entiendo que también lo han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 2, es el concepto Foucaultiano de Michel Foucault de la microfísica del poder, la idea de que en realidad lo característico de la política es el poder, que el poder ciertamente está centralizado y concentrado en el Estado, pero que las relaciones de poder en la sociedad están dispersas en toda la sociedad. Las teorías feministas, por ejemplo, que vamos a ver más adelante también algo de eso, han aportado muchísimo en comprender cómo justamente las relaciones de lo político no se reducen al ámbito de lo público y que la distinción público-privado es justamente una distinción que de algún modo condiciona la capacidad de comprender la complejidad de lo político. Esta idea de lo público es privado, lo privado es público, lo privado es político, tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con advertir cómo incluso en relaciones y en experiencias y prácticas sociales que parecían absolutamente ajenas a lo político, podemos observar rastros e incluso efectos muy concretos del orden político en nuestras relaciones cotidianas. Entonces, el concepto de la política horizontal en los clásicos se centraliza en la modernidad, en el estudio del Estado, y luego, una vez más, ya entrado el siglo XX, con una nueva dinámica de sociedades mucho más complejas, el estudio de la política se vuelve a horizontalizar para dejar de estar concentrado únicamente en el estudio del Estado y empezar a ser observado también en las múltiples manifestaciones que lo político tiene en la multiplicidad de relaciones que constituyen nuestra vida cotidiana. Sin perjuicio de ello, el Estado sigue siendo un objeto de estudio privilegiado de la disciplina, porque el Estado sigue siendo la cristalización de las relaciones políticas fundamentales de una sociedad. Seguimos estudiando el Estado con mucho énfasis, pero entendemos que la política y que lo político no se agota en el Estado, ni se agota tampoco en las dinámicas políticas del régimen. Existe política mucho más allá de eso. Y los politólogos y las politólogas también estudiamos eso. Sí, o sea, el objeto de estudio, una vez más, vuelve a ser múltiple, vuelve a ser histórico, vuelve a ir cambiando a medida que va cambiando nuestra experiencia misma sobre lo que es la política y lo que es la práctica de la política. Sobre todo a partir de la década del 80, y de la mano del postconductismo, lo vamos a profundizar en la unidad número 5, el Estado vuelve a ser incorporado como un elemento central en la reflexión de la ciencia política, pero de un modo muy distinto a cómo era estudiado el Estado por la tradición formalista. Las politólogas, los politólogos estudiamos el Estado y estudiamos la Constitución y estudiamos las normas que organizan el Estado, estudiamos la ley de ministerios, por ejemplo, no con el propósito simplemente de poder describir cómo Argentina ahora tiene los ministerios que tiene y cuáles son las competencias que en el papel dicen que tienen cada uno de los ministerios. Estudiamos el Estado no solamente en su dimensión normativa, en su dimensión jurídica, sino fundamentalmente en su dimensión práctica. Estudiamos el Estado tratando de comprender lo que el Estado hace, cómo lo hace, por qué lo hace, a través de qué medios lo hace, persiguiendo qué propósitos, sobre qué ideas se fundamentan sus prácticas, ¿no? Se ha complejizado el abordaje del Estado. Y en general la complejización de los estudios del objeto de estudio de la ciencia política precisamente es lo que nos trae a la situación actual de un contexto de pluralidad teórico-metodológica de la disciplina. Y volvemos a las etapas que veíamos recién sobre el desarrollo de la ciencia política norteamericana y a través de ella buena parte de Occidente. Podemos ver que el objeto de estudio concreto de la ciencia política privilegió cosas diferentes. En la etapa formalista, ¿no?, seguíamos con nuestra herencia fuertemente anclada en el derecho. El objeto de estudio privilegiado era el Estado. Pero el Estado, insiste, el Estado y las instituciones públicas, insisto, en su dimensión formal, en tratar de comprender que no es nada descartable, es muy importante tratar de entender
cuáles son las normas fundamentales que organizan institucionalmente las prácticas políticas de una sociedad y dan forma a su Estado. En la etapa tradicional, muy influenciados por los trabajos de Weber y en general ya el desarrollo de una sociología política que también empezaba a tomar en consideración que más allá de estas dimensiones normativas de la política cristalizada en el Estado, empieza a aparecer esta idea de que en realidad lo que importa, o mejor dicho, que el Estado en realidad tiene algo que lo antecede, que son las estructuras de poder, y que en realidad es el poder el objeto de estudio de la política y de la ciencia política, y que el Estado en realidad lo que es una forma histórica de ejercicio de poder. En nuestros estados, que en nuestras sociedades, prácticamente que monopoliza las prácticas del ejercicio del poder político, pero lo cierto es que eventualmente la política desborda al Estado, como decía Niklas Luhmann, ¿no? El Estado se ve desbordado por la política. La política va mucho más allá de las relaciones que normalmente en términos jurídicos consideramos como relaciones de lo público, y el Estado empieza a manifestarse también en lo privado. En la etapa conductista, esta idea de que lo que tenemos que comprender es el poder era de hecho aceptada, pero el problema es que el poder es un concepto realmente muy difícil de operacionalizar en tanto concepto. Tratar de definir qué es el poder, cuándo estamos frente a una relación de poder, cuándo dos relaciones de poderes son una más importante que otra, o cuándo una persona tiene más poder que otra. Tratar de avanzar en las operacionalizaciones de esto parecía bastante complicado. Está claro que, del mismo modo que el medio fundamental, por ejemplo, para tratar las relaciones económicas es el dinero, y que con el dinero podemos cuantificar y valorar una multiplicidad de factores fundamentales de las relaciones económicas y los modos de organización económica, está claro que el equivalente al dinero para la política, o sea, lo que el dinero es para la economía, el poder lo sería para la política. Pero a diferencia del dinero, no hay una unidad de medida de poder. No es que el presidente tiene 450 poderes y pasado mañana, como perdió poder, tiene 320 y después ganó poder y tiene 1400. No existe una forma de poder dar a esas relaciones políticas una cuantificación similar. Entonces, en vez de estudiar el poder como concepto abstracto, lo que empieza a estudiar el conductismo es el sistema político, ¿no? Como un objeto de estudio. Sistema político entendido como el proceso a partir del cual, en una sociedad concreta, se toman decisiones de poder. O sea, ¿cuáles son las relaciones entre los distintos actores que en una sociedad determinan las decisiones de poder? En la etapa postconductista, estamos una vez más, ¿no?, con una importante centralidad del Estado, ya no porque, como pasaba en el siglo XIX, teníamos que construir el Estado, sino porque lo que empezamos a atravesar a partir de la década del 70 o fueron y siguen siendo las múltiples reformas constantes al Estado. Un Estado más grande, un Estado más chico, un Estado 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ¿no? Como hay algunas teorías de la administración pública que están en ese sentido. Y porque el Estado efectivamente cristaliza, nos permite visibilizar todo ese complejísimo conjunto de relaciones de poder que están allí en la sociedad, pero que son difíciles de observar. En el Estado podemos observar, por ejemplo, y en la práctica del Estado, podemos observar las múltiples formas de dominación social, ya sea porque el Estado las reproduce o porque el Estado, a partir de orientaciones políticas emancipatorias, busca enfrentarlas. Pero en ese quehacer del Estado, en ese ser y quehacer del Estado, empiezan a aparecer cristalizadas las múltiples relaciones de poder y esos procesos del sistema político, que también es un concepto bastante abstracto. Entonces, el Estado sigue siendo un objeto privilegiado de nuestra disciplina, pero un Estado que lo entendemos mucho más allá de sus instituciones formales. Un Estado que lo entendemos al Estado en acción. El Estado es lo que hace y el modo que justifica lo que hace, las ideas que lo movilizan, los modelos de estatalidad, los proyectos políticos que se materializan en distintas modificaciones o reformas a ese Estado.
cómo a partir de analizar la morfología del Estado y las competencias del Estado podemos entender, por ejemplo, las relaciones, incluso las relaciones económicas que allí se cristalizan. Cuando el Estado avanza, por ejemplo, en fiscalizaciones progresivas o cuando el Estado hace ajustes fiscales regresivos. Cuando el Estado protege ciertos sectores de la economía y cuando castiga a otros, cuando los regula o desregula. Entonces, a partir de analizar ese Estado en acción, ese Estado en movimiento, no como un esqueleto normativo de la sociedad, sino como un sistema que está constantemente modificándose, que está constantemente adaptándose a los cambios en la sociedad y a las dinámicas de la política, podemos observar una multiplicidad de relaciones de poder. Entonces, la ciencia política hoy, y ya, perdón, he ido muy rápido, pero es realmente difícil adaptar la materia a las solo 2 horas que tenemos por unidad para poder abordar todos los temas. El objeto de estudio de la ciencia política entonces ha ido evolucionando y con él ha ido evolucionando justamente la política y su comprensión. Es indisociable tratar de entender los principales dramas y aspiraciones de una sociedad en materia política, están íntimamente vinculados a las principales preocupaciones de esa misma sociedad para tratar de dar sentido a distintos aspectos de eso que llamamos política, que es un objeto de estudio muy complejo, que es un objeto de estudio con múltiples características. En aquellos momentos en los que las sociedades tienen que enfrentar, por ejemplo, el enigma de su cohesión, ¿no? Sociedades que están próximas a la fragmentación, al fracaso, a la disolución, la importancia sobre la capacidad coordinadora de las estructuras estatales suele ser muy importante. Es por eso que la preocupación por el Estado suele estar muy vinculada a momentos de crisis o de post-crisis o de post-revolución. A su vez también las preocupaciones por la otra cara de esa práctica del Estado, como puede ser, por ejemplo, las múltiples relaciones de dominación que ese Estado perpetúa en su status quo y la búsqueda por tratar de encontrar en las relaciones cotidianas la manifestación de esas relaciones de poder, de esas relaciones de dominación, suele estar acompañado a sociedades que han mantenido justamente un orden político bastante consolidado, un status quo bastante consolidado que las lleva a preocuparse por justamente cómo de modo invisibilizado o de algún modo oculto, ese Estado, esa sociedad, ese orden político, ese orden social está reproduciendo relaciones de dominación que son objetables. Es por eso que, por ejemplo, el Mayo francés tenía preocupaciones que tenían que ver con develar todo lo que el status quo reproducía en materia de dominación y 20 años después, cuando las revoluciones neoliberales desmantelaron al Estado, la principal preocupación era cómo volver a darle las competencias necesarias para poder regular una sociedad que había sido prácticamente llevada al borde de la disolución en términos de sus principales relaciones de coexistencia. Con estos ejemplos que, perdón, estoy diciendo a modo muy apresurado, simplemente para enfatizar que la reflexión de la política, lo que comprendemos por política, la orientación de nuestra disciplina tiene mucho que ver con las principales preocupaciones de nuestra época, que no son la coyuntura electoral de este gobierno, del anterior o del que vendrá, sino en términos más grandes, una época que da sentido a los principales, ¿no? Enigmas o a las principales tragedias y aspiraciones de nuestra sociedad. La práctica científica en general, la práctica de las ciencias sociales en particular, está profundamente arraigada en las dinámicas sociales generales. Las grandes preocupaciones de su sistema científico, y eso es válido también para las disciplinas de las ciencias sociales, por supuesto, y para la ciencia política. Luego, el modo en el cual nuestra disciplina va a ir validando si el conocimiento que produce es adecuado o no, tiene que ver con el contexto general de validación del conocimiento. Si viviéramos en una teocracia, ciertamente sería válido el conocimiento que nosotros construyamos que de algún modo articule con los mandatos de esa religión.
como vivimos bajo el imperio, si se quiere, intelectual de la ciencia moderna, buena parte de lo que entendemos como mecanismos de validación de nuestro conocimiento tienen que ver con la primacía de la metodología y la capacidad de poder probar nuestros argumentos a la luz de la evidencia disponible. Es por eso que la ciencia política hoy, luego de todo este derrotero que yo muy aceleradamente les he dado, se caracteriza fundamentalmente por tener una multiplicidad de perspectivas teóricas, que vamos a ver muchas de ellas en esta materia, ninguna de las cuales puede adjudicarse una superioridad frente a las otras, sino que en el mejor de los casos puede ofrecer explicaciones tentativas, necesariamente provisorias, que se sostendrán o eventualmente serán dejadas de lado por la comunidad científica, por la comunidad académica, en la medida en la que la evidencia disponible acompañe sus principales postulados. En este sentido, la ciencia política es una ciencia empírica, no empirista. Esto es importante aclararlo. El empirismo es una corriente filosófica concreta del siglo XIX. No, estamos hablando en el sentido de que, eventualmente, decir, por ejemplo, el futuro de la Argentina está en lo que se les ocurre a ustedes, es algo que eventualmente se corrobora o no se corrobora por la experiencia histórica. Entonces, la preocupación porque nuestras hipótesis, nuestros argumentos y nuestros enfoques teóricos sobre cualquier tema referido a la política, eventualmente tenemos que ver cómo lo contrastamos frente a la evidencia disponible. Y si la evidencia no va con nuestros argumentos, eventualmente tendremos que adaptar nuestros argumentos de algún modo. Si nosotros estamos convencidos, por ejemplo, que estamos asistiendo a un proceso de consolidación de nuevas formas de derechas totalitarias en el mundo occidental, bueno, eventualmente tendremos que presentar evidencia que sostenga que progresivamente estamos, como estuvimos hace 100 años, en la antesala de una consolidación de narrativas totalitarias y de regímenes totalitarios en el mundo occidental. Si eso no pasa, si los acontecimientos de algún modo no van corroborando nuestras ideas sobre lo que acontece en la política, necesariamente nuestros argumentos tienen que ser revisados. Es una diferencia fundamental entre la ciencia política actual y lo que han sido otras experiencias históricas de la reflexión política tiene que ver precisamente con la integración de la teoría con la metodología y la evidencia empírica. Entendiendo que nuestra disciplina no es una disciplina paradigmática, donde existe una única teoría que explica la totalidad de lo político, sino que existe una multiplicidad de perspectivas teóricas. Y que ese hecho de la pluralidad teórica y de la pluralidad metodológica es en sí mismo evidencia de la inexistencia e incluso quizás de la no deseabilidad de una teoría global de la política. Ni la teoría funcionalista, ni la teoría marxista, ni la teoría racionalista, ni las teorías institucionalistas son teorías que en sí mismas puedan agotar la explicación de lo que acontece. Esa pretensión determinista se acabó junto con los determinismos epistemológicos hace 50, 60 años. Hoy nadie, digamos, en ningún centro de producción seria de conocimiento sobre la ciencia política, nadie postula que exista una teoría que pueda servirnos para conocer la totalidad de los fenómenos políticos aquí o en cualquier otra parte del mundo. Es precisamente por eso que el oficio del politólogo, de la politóloga, va a tener que ver con poder desarrollar una particular sensibilidad a cómo cada una de estas teorías, cómo cada una de las estrategias metodológicas posibles para construir, ¿no?, para poder hacer inferencias en base a la evidencia disponible y contrastar estas teorías, va a ser más o menos útil dependiendo del tipo de pregunta que nos hacemos sobre el fenómeno político. Y lo vamos a tratar de ir desarrollando a lo largo de toda esta materia y vamos a ver cómo, por ejemplo, si nosotros queremos tratar de entender la estrategia electoral de tal partido político, frente político, y hay algunas teorías terriblemente reduccionistas,
como por ejemplo las teorías de elección racional o las teorías que nosotros vamos a enmarcar acá dentro de la perspectiva estratégica, son muchísimo más útiles que muchas teorías funcionalistas que para otras cosas son muy útiles. Cada una de las teorías tiene un conjunto de sesgos, de fortalezas y de debilidades, y el oficio del politólogo, el oficio de la politóloga, tiene que ver precisamente con una comprensión, no solamente de esas teorías y de esas metodologías, sino también de una suerte de sensibilidad para tratar de entender, frente a cada pregunta, frente a cada fenómeno, cuál es la teoría que quizás puede darnos los elementos más prácticos para poder abordar esa pregunta. En este sentido, este curso tiene una postura epistemológica frente a la disciplina que tiene más que ver con el pragmatismo de la práctica politológica que con el determinismo de las teorías totalizantes. Por consiguiente, jamás vamos a presentar una teoría como una teoría superior y una perspectiva teórica o ideológica como superior, sino simplemente vamos a tomar en consideración que frente a la multiplicidad de posibilidades teóricas y a la imposibilidad de jerarquizarlas realmente de ningún modo, lo más adecuado es que tratemos de comprenderlas a todas para luego, cada uno, ir siguiendo el derrotero que les lleve su práctica profesional y los lleve a considerar cuál de las teorías puede ser la más útil para tratar de comprender aquel fenómeno que tratan de comprender. La ciencia política es una disciplina atravesada por múltiples líneas de división, ¿sí? Hay un texto de Groffman, no está este año en la literatura completa, pero hay un texto famoso de Groffman, un autor norteamericano de hace muchos años, que identificaba al menos 7, decía él, clivajes de división, ¿no? Almond, en su texto de las mesas separadas, identifica 2, ¿no? Las diferencias metodológicas y las diferencias ideológicas. Hay una multiplicidad de diferencias, hay una multiplicidad de razones por las cuales algunas de ustedes y van a tomar algunas teorías y les van a interesar algunas teorías porque les van a interesar cómo esas teorías les permiten reflexionar sobre un conjunto de temas que son los temas que más les interesan a ustedes. Y es altamente probable que en su práctica profesional jamás en su vida les interese la estrategia electoral, por volver a ese mismo ejemplo. Y por consiguiente las teorías que tienen que ver con tratar de dar sentido a la estrategia electoral en contextos de competencia político-democrática son teorías que realmente jamás les van a hacer demasiado sentido. Y quizás les van a interesar muchísimo más, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas vinculadas a tal temática y por consiguiente van a desarrollar un conocimiento pormenorizado de esas perspectivas teóricas. Lo importante es enfatizar y comprender que esos derroteros que nos pueden llevar a ciertas selecciones teóricas y a ciertas prácticas profesionales no implican una jerarquía necesaria entre el conocimiento que puedo portar yo, o que puede portar cualquiera de ustedes, o que puede portar cualquier otro colega. Entonces, el oficio del politólogo tiene mucho que ver con la capacidad de hacer deliberar estas corrientes teóricas y eventualmente tener la sabiduría para saber abandonarlas cuando la evidencia sugiere que lisa y llanamente no nos están ayudando a comprender lo que pasa. Y no es fácil. Y no es fácil porque la teoría política, por el objeto de su estudio, está muy imbrincada con lo ideológico. Y porque muchas veces adoptamos una perspectiva teórica porque viaja muy bien con nuestros prejuicios, porque de algún modo nos presenta aquello que no existe, que es un paradigma global para satisfacer a la vez nuestros deseos normativos sobre una sociedad que consideramos justa. Eso es una explicación satisfactoria de todo lo que acontece. Lamentablemente, y me encantaría poder decirles lo contrario, no existe la posibilidad de que en el marco de lo que es el conocimiento de nuestra disciplina podamos lograr esa satisfacción doctrinaria de poder conciliar nuestras orientaciones de lo que deseamos que sea con lo que nos explica lo que efectivamente es. En principio, y al menos hasta ahora, y nada parece sugerir que eso vaya a cambiar en el futuro, necesariamente tenemos que comprender que muchas veces lo que nos ayuda a explicar no es precisamente lo que más nos gusta en términos ideológicos y que muchas veces la práctica de nuestra disciplina implica un agónico ejercicio constante de poner nuestros prejuicios en tela de juicio. Y si ustedes ingresan
a esta carrera con un conjunto de ideas muy cerraditas sobre cómo funciona el mundo y cómo funciona la política, y egresan de esta carrera manteniendo esas ideas intactas, es porque seguramente yo y mis colegas hemos fracasado drásticamente. Ustedes pueden seguir siendo felices, ojo, no hay acá ningún imperativo en contra de que adopten doctrinas políticas de manera férrea. Pueden hacerlo si quieren. Lo que hay es una sugerencia fuerte a que nuestra disciplina tiende a ser muy antagónica con esa posibilidad. Más bien sugiere todo lo contrario, que lo que vamos a aprender a medida que vayamos avanzando en nuestro conocimiento sobre la política, sobre sus manifestaciones históricas y sobre cómo podemos nosotras, ir validando nuestras ideas sobre el mundo político, necesariamente nos van a llevar a un constante e, insisto, bastante agónico proceso de revisión de nuestras ideas. Hay una tendencia natural a que las personas estemos enamoradas de nuestras ideas. Sí, cambiar un prejuicio es muy diferente, pero justamente, y esto lo vieron en epistemología, en la idea de obstáculo epistemológico, el conocimiento emerge allí donde logramos hacer eso. Entonces, ya para ir cerrando, y les pido disculpas por lo rápido que hemos avanzado sobre un montón de conceptos, lean con tranquilidad la bibliografía y, por supuesto, en consulta estaremos siempre disponibles para todas las preguntas que tengan. Necesariamente, la imposibilidad de describir la totalidad de lo político, y esto lo vamos a profundizar el miércoles en estas actividades prácticas que vamos a hacer, la imposibilidad de tener una teoría sistemática, coherente y abarcadora de la totalidad de lo político, la imposibilidad, o al menos hasta el día de la fecha no existe eso y no hay razones de pensar que eso va a existir, entonces tenemos que comprender que lo que nos va a dar cada una de estas teorías es una forma de observar. Y al hacerlo nos va a sugerir que hay ciertas características de los fenómenos que estamos estudiando que tenemos que privilegiar para tratar de comprenderlos. Esas características pueden ser las estrategias de los actores, lo vamos a ver en la unidad número 3, pueden ser los grandes procesos históricos, lo vamos a ver en la unidad número 4, pueden ser los sistemas institucionales y sus efectos, lo vamos a ver en la unidad número 5. O puede ser alguna ecléctica combinación que ustedes en su práctica analítica como politólogas y politólogos puedan ir desarrollando. Y lo más probable es que termine siendo así. Porque, una vez más, el oficio del politólogo y de la politóloga está en esa capacidad de poder ir combinando, ¿no? Entendiendo que cada teoría tiene su lógica y hay cierta inconmensurabilidad entre ellas, pero ir combinando aquellas enseñanzas, aquellos aprendizajes que esta multiplicidad de enfoques teóricos nos da. Porque en última instancia tenemos que entender el propósito de la ciencia política no como un propósito determinista, de lograr comprender las leyes fundamentales del comportamiento político, porque no sabemos si eso existe y no sabemos si eso lo podemos hacer. Quizás la física lo hizo, no lo sabemos, porque también dentro de la física han habido revoluciones muy fuertes en los últimos años. Pero sí podemos estar casi seguros que hasta el día de la fecha jamás pasó nada ni siquiera remotamente parecido al momento de comprender el fenómeno político. Y que por consiguiente nuestras mejores chances están en tratar de ser muy concisos y muy claros y muy coherentes en comprender cómo cuando adoptamos cierta perspectiva sobre nuestro objeto de estudio hay otras cosas que se invisibilizan. Si somos conscientes de qué es lo que dejamos afuera, somos mucho más eficientes en poder utilizar aquello que dejamos adentro de nuestro análisis. Entonces, no va a existir una teoría más eficiente que otras, todas las teorías van a hacer un recorte selectivo, y esa selectividad en el recorte tiene implicancias de orden epistemológico y tiene implicancias de orden ideológico también. Porque siempre que estamos dejando algo, lo que sea, fuera del análisis, hay una mirada que no adoptamos, hay una mirada que no incorporamos. Esa mirada queda entonces necesariamente afuera. Si somos conscientes de que estamos dejando afuera cierta posibilidad de interpretación, entonces el problema no es tan grave. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta ahora? Yo sé que fue mucha información, les pido disculpas nuevamente, van a tender a ser así las clases, pido disculpas de anticipado por eso, pero bueno, la idea es, si pueden ir leyendo el material a medida que vamos teniendo las clases, vamos a poder después en las consultas o en las mismas clases aclarar cualquier tipo de cuestión que surja. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Sí, no, que me quedé con lo último que dijo de esto de que a veces uno construye algún conocimiento y por lo general me pasa siempre por ahí cuando hago una ponencia, algún ensayo, con respecto a esto que decía usted, ¿no? De, de ir desconstruyéndose y no que una sola teoría como que es universal, digamos, un pensamiento que uno trae, ¿no? Y yo creo que lo que dijo que es muy importante, que si salimos con el mismo pensamiento estamos mal, ¿no? En mi caso está pasando lo contrario, o sea, la verdad que cuando hago cada trabajo voy viendo un avance, digamos, en ese sentido. Las preguntas, tengo un par de preguntas epistemológicas que se las voy a preguntar el jueves en consulta, para no alargarme la clase. Pero con respecto, bueno, una inconsistencia que me quedó como ahí es la de conductismo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, esto de querer predecir y todo esto, por ejemplo, en las elecciones. Estas encuestas que se hacen, bueno, inclusive el INDEC, todo, bueno, todo, el PBI, todo, como que siempre es como un artefacto, ¿no? Se ve solamente una parte y no lo demás. También viene siendo como un conductismo lo que se hace, digamos, cuando por ahí se hace una encuesta en la elección, que por lo general nunca la tiran, o a veces, bueno, muy raro que la tiren. ¿Sería como una especie de conductismo o no? Sí. De hecho, Juan, buena parte de lo que está por detrás del análisis de dinámica de opinión pública en estudios electorales tiene sus fundamentos en el conductismo. Por ejemplo, ahora está dando vueltas mucho, hay cierta capacidad predictiva en términos estadísticos que tiene el índice de, ¿cómo que se llama? Una cuestión que tiene que ver con la confianza de los consumidores y el índice de confianza de gobierno, ¿no? Cuando vos los correlacionás, dan muy bien cuando los gobiernos les va bien o les va mal. Eso es conductismo puro, Juan. Y tiene utilidad, porque insisto, si nosotros entendemos que el propósito de nuestra disciplina es informar la razón pública, es darnos elementos para comprender un poquito mejor lo que pasa. Lo que va a ser un desastre si creemos realmente que hemos descubierto la ley de la gravedad de las elecciones. Ahí vamos a hacer desastre, digamos, pero si entendemos que estos son elementos que nos ayudan a entender, ¿no?, qué es lo que está por detrás, siempre en términos, ¿no?, si estamos hablando de conductismo, de estímulo-respuesta. Bueno, evidentemente cuando las personas tienen mucho malestar respecto a lo que está pasando en la economía, tienden a manifestarlo desconfiando de la economía a largo plazo, desaliéndose de ciertos mecanismos de ahorro. Esto es típico, cuando la gente cree que a la economía le va muy mal, empieza a manifestarse a través de ciertas conductas económicas que son factibles de ser observadas. Y eso suele estar acompañado de un mal desempeño electoral de los partidos que están en el gobierno. No hay ninguna ley de la gravedad allí. Si hay tendencias, si los entendemos como tendencias, nos sirven. Si nos confundimos y creemos que hemos descubierto la ley de la gravedad, vamos a tomar decisiones un poco arriesgadas. Bueno, profe, muchísimas gracias. Nos vemos jueves en consulta. Gracias, Juan. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Profe, a mí me quedó todo muy Sí. claro. Le quería preguntar si este PowerPoint lo van a subir o si solo suben la clase, el video de la clase. Sí, el PowerPoint también lo subimos. Sí, sí, sí. Ok. Y las guías de lectura no están todavía en el UNCU virtual, en el Moodle, Ya. perdón. Ya. También falta. Buenísimo. Gracias por avisarme, Vic. No, de nada. Gracias, profe. Muy buena la clase. Buenísimo. Bueno, yo ahora en un rato subo entonces las guías de pregunta. Como les digo, no son obligatorias, pero creo que sirven para estudiar. Sí, para estudiar los textos, así que si les sirven, úsenlas. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Ahí está, justo me pregunta Tamara, la actividad para la clase siguiente. Entren al Moodle y vean que en la unidad número 1 hay 2 foros. Váyanlo leyendo y yo les anticipo lo que vamos a hacer el miércoles vamos a abrir, o los pueden abrir ustedes mismos, cada uno de los grupos, una sala de Meet. Si se quieren reunir presencialmente, esto por supuesto corre por cuenta propia de ustedes. La idea es que lean eso, lo deliberen un poquito entre ustedes, ¿no? Lo vamos a ver primero acá entre todos, después cada grupo lo va a trabajar por su parte y después harán su intervención en el foro escribiendo sus interpretaciones sobre las preguntas que están allí para que después, en la segunda hora de la clase, tengamos una puesta en común de eso, que tiene un único propósito, y esto es importante, lo voy a volver a decir el miércoles, no pueden estar ni bien ni mal las respuestas que ustedes pongan allí, porque lo que estamos tratando de hacer es incentivar una reflexión
abstracta pero importante sobre qué podemos realmente conocer y qué no conocer y cuáles son las limitaciones de nuestro conocimiento en la ciencia política. Así que, si pueden, vayanlo leyendo, si no, el miércoles lo leemos en grupo. Bien, Matías, gracias Damián, gracias a todos. Matías, ahí te recomiendo que entres al aula virtual, vas a encontrar un link donde están los grupos. Tamara, vos también, y sumate a cualquiera de los grupos que no esté completo, ¿sí? Si no, me mandan un correo y vamos viendo y lo resolvemos. Bueno, gracias, hasta luego, nos vemos el miércoles. Chao, profe, hasta el miércoles.